Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Llegué al centro de reclusión juvenil El Sol, un martes cualquiera, a mediados de septiembre. No hacía calor ni frío, pero el aire olía a humedad, metal y cloro barato. Me sentía nervioso, pero trataba de no demostrarlo. Cualquier cosa que pareciera miedo podía volverse en tu contra en un lugar así. Tenía 17 años y apenas una semana atrás pensaba que todo esto no era para mí. Estaba equivocado. Me pasaron a una sala donde te revisan todo: ropa, zapatos, incluso la boca. Luego me cortaron el cabello casi al ras y me dieron un uniforme verde con mi nombre mal escrito con marcador negro. En ese momento dejé de ser persona. Me asignaron el módulo 6. Nadie me explicó por qué ese y no otro. Solo me dijeron que allí quedaban los de mediana peligrosidad. Fue la primera vez que escuché ese término. El custodio que me escoltó era un tipo robusto, con cara de fastidio y manos como mazos. Iba con prisa, como si no quisiera quedarse mucho tiempo en los pasillos. Camina derecho, y si alguien te dice algo, no contestes. Tú nada más observa, me dijo sin voltearme a ver. El pasillo hacia los módulos parecía un túnel interminable. Las paredes eran de concreto viejo, sucio, con manchas que nadie se había molestado en limpiar. Las puertas de cada módulo estaban hechas de rejas gruesas con candados oxidados y detrás de ellas miradas. Docenas de ojos, unos curiosos, otros vacíos, algunos simplemente calculadores. Cuando llegamos al módulo 6, el custodio abrió la reja y me empujó con el brazo. Ya saben que llegaste, no hagas mamadas, ¿eh? Aquí el que se hace el vivo se muere pronto. Y se fue sin más. El módulo tenía 3 niveles, un patio central con una canasta sin tablero, 2 bancas de concreto y una malla metálica arriba que apenas dejaba pasar el sol. Todo olía a sudor viejo y a orina seca. Los demás internos se me quedaban viendo como si acabara de llegar desnudo. Un güey de unos 18 o 19 se me acercó con sonrisa torcida. ¿Cómo te llamas, morro?, preguntó. Daniel, respondí. Nel. Aquí los nombres no sirven. Ahorita te van a poner uno nuevo. Me llevó a una esquina donde había un grupo de internos jugando dominó sobre una tabla de madera. Uno de ellos, que parecía el más grande, levantó la vista y me estudió como si estuviera eligiendo un celular. Ese está muy güerito para estar aquí, ¿no? ¿De dónde te lo sacaron?, se burló otro. Tráelo en la noche. Ahorita está muy temprano, dijo el más grande, sin quitarme la vista de encima. No entendía a qué se referían, no del todo, pero ya algo dentro de mí empezaba a querer salirse del cuerpo. Me asignaron la celda número 4, junto con un tipo callado que se la pasaba leyendo una Biblia rota. No me habló más que para decirme que no roncara. Esa noche, mientras me acostaba en la litera inferior, escuché desde la otra esquina del módulo una voz. Ya llegó la novia nueva. No fue gritado. Fue dicho, con un tono suave, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Después, risas. No supe qué hacer. Fingí estar dormido. Al segundo día ya todos me llamaban la novia. Era como una broma privada entre ellos. Si pasaba por el comedor, alguien decía, huele a perfume, o mira qué bonita se ve hoy la novia. Me decían así sin levantar la voz, como para no delatarse con los custodios. Pero los custodios lo sabían, claro que lo sabían, y no hacían nada. Un interno que limpiaba los baños me dijo en voz baja, te tocó el módulo jodido, aquí hacen eso con los nuevos. Uno de cada tanto le dicen la novia hasta que alguien se aburre. Le pregunté qué significaba eso, pero solo negó con la cabeza. Tú cuida la espalda. No te agaches, nunca. A partir de ahí empecé a vivir con paranoia. Miraba a todos con sospecha. Dormía con un ojo abierto y con la espalda pegada a la pared. El tipo de la Biblia me ofreció cambiar de litera. Le dije que no.
Los días pasaban lentos, monótonos. Las clases eran una farsa, los talleres, una forma de entretenernos sin que pensáramos en lo que venía después. Pero todas las noches era lo mismo. Cuando apagaban las luces, siempre a las 8:35 en punto, alguien murmuraba: «Buenas noches, novia». Y yo, acostado en la oscuridad, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar, me tragaba el miedo. Sabía que eso no podía durar mucho. Un miércoles, durante la comida, uno de los internos más pesados del módulo, un tipo con cicatrices en los nudillos y tatuajes en el cuello, se me sentó enfrente. Sonrió. «¿Por qué tan seria, novia?». Yo no respondí. «¿Sabes que todos han sido la novia alguna vez? ¿O pensaste que eras especial?». Me quedé viéndolo sin parpadear. No porque fuera valiente, sino porque si bajaba la mirada perdía. Me lo había dicho el interno del aseo: «Nunca muestres miedo». Él se rió, se levantó. Me dejó solo con mi charola de comida que ya ni siquiera sabía a nada. Esa noche no dijeron «la novia» después de apagar las luces. Lo dijeron antes. «Es la última noche de la novia», dijo la voz. Después, silencio. Todo el módulo parecía contener la respiración. A las 2 de la mañana me despertó un crujido. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Era la reja de mi celda, abriéndose. «Párate», dijo una voz. Encendieron una lámpara de mano. Me cegó por un segundo. «Ya sabes que sigue, novia». Eran 3. No reconocí bien sus caras. Tal vez por la luz, tal vez por el terror. Uno de ellos tenía una toalla enrollada como si fuera una cuerda. El otro sostenía algo metálico. El tercero no tenía nada en las manos. Solo sonreía. Quise gritar, pero uno de ellos me tapó la boca con una camiseta. «Hazla fácil», dijo. Entonces escuché otro sonido. No era mi imaginación, era real. Pasos corriendo por el pasillo. Un silbato. Los 3 tipos salieron corriendo sin mirar atrás. Entró un custodio, con la lámpara. Era el único joven del grupo. Se llamaba Gama. Era nuevo. «¿Estás bien?». No pude hablar, solo asentí, temblando. No sé si los atraparon, no sé si alguien dijo algo, pero al día siguiente, uno de los internos estaba sangrando por la ceja. Otro ya no estaba en el módulo. El tercero, nunca supe quién fue. El director me llamó a su oficina. Me ofreció cambiarme de módulo. Le dije que sí, pero antes de irme, me acerqué a la puerta del 6 y desde afuera, sin que me vieran, susurré: «Ya no hay novia». Y me fui. Pasaron 8 meses. Salí del centro con un oficio que no me sirvió para nada y una terapia obligatoria con una psicóloga que olía a cigarro y tristeza. Nunca hablé de lo que pasó esa noche, ni siquiera con ella. Ahora trabajo en un taller mecánico en la Gustavo A. Madero. Me dedico a arreglar frenos y cambiar bujías. A veces paso por el centro de reclusión en la combi y lo veo desde la ventanilla. Ya no me parece tan grande, ni tan imponente. Solo una caja de concreto con demasiados secretos adentro. Pero hay algo que no he olvidado. Cada vez que escucho una puerta de metal cerrarse, algo dentro de mí se congela. Y cada tanto, justo cuando me estoy quedando dormido, juro escuchar una voz susurrándome desde la esquina más oscura del cuarto: «Buenas noches, novia». Dicen que lo peor de estar en la cárcel no es el encierro, sino el olvido. Y yo no me llamo mártir, ni santo, ni mucho menos víctima. Hice lo que hice y me tocó pagar. Pero nadie merece vivir lo que vivimos aquella noche en el módulo de mediana seguridad de Topo Chico. Era jueves. Ya sabíamos que los jueves se cocinaba la tensión. Siempre pasaba algo. Un pleito en el comedor, una bronca entre los del sur y los del norte, o de plano, un levantón interno, esos donde sacaban a alguien de su celda para darle su merecido en el baño sin cámaras. Llevaba 3 años encerrado por robo con violencia. No soy asesino, ni violador. Entré por hambre, por pendejo y por confiarme de un compa que me vendió por 2,000 pesos.
Aprendí rápido que aquí adentro todo se paga, hasta respirar. Y sobrevivir sin deberle favores a nadie es lo más parecido a caminar en un campo minado. Eran como las 8:30 de la noche cuando empezó a oler raro. No me refiero a la peste normal, esa mezcla de humanidad, cloro barato y comida podrida. Era otro olor, como a metal caliente, como a algo a punto de estallar. Los guardias pasaban con los rostros más serios de lo normal. Uno de ellos, un chaparrito con cara de niño asustado, apenas nos veía a los ojos. Los otros, en cambio, caminaban erguidos, como si algo se estuviera preparando. Los que ya llevaban tiempo, los viejos de guerra, empezaron a guardar cosas. Uno metió una navaja envuelta en papel higiénico dentro del inodoro. Otro se amarró el cinturón de tela como si fuera una resortera. Nadie decía nada, pero todos entendíamos. Se viene un motín. Yo dormía en la celda E24, junto a un tipo apodado El Pájaro. Era flaco, callado, con cara de enfermo crónico. Había matado a su padrastro con un trinche de carnitas. Nunca hablaba, pero esa noche me susurró algo. Van a abrirlas, pero no para calmarnos. Lo miré, pero no pregunté cómo lo sabía. Aquí nadie hace preguntas, solo asentí. A las 9 en punto, se apagaron las luces del módulo. No era raro. A veces los de vigilancia se echaban un cigarro y dejaban a los internos a oscuras un rato. Pero esta vez no hubo ningún «ya vamos, putos», ni la voz del comandante gritándonos que apagáramos los radios o que nos metiéramos en las camas. Solo hubo silencio. Y entonces, las puertas se abrieron. No todas al mismo tiempo. Primero fueron las del ala norte. Se escuchó ese clac metálico que hace el cerrojo al soltar la tranca. Luego las del centro. Luego las nuestras. Yo me quedé quieto. El Pájaro tampoco se movió, pero escuchábamos los pasos, los gritos bajos, la respiración contenida de decenas de hombres saliendo de sus jaulas. «Nos van a dejar que nos matemos», dijo el Pájaro. «Nos quieren limpiar el módulo». Entendí de inmediato. Ya había pasado antes, pero en cárceles del sur. Cuando los guardias ya no querían encargarse de los pleitos internos, simplemente abrían las puertas, cerraban las cámaras y dejaban que la cárcel se autodepurara. Ahí no importaba si eras inocente o culpable, violador o ladrón, perro viejo o novato. Si alguien te debía algo, si habías mirado mal a alguien, si le habías ganado una baraja a uno que no supo perder, te iban a ir a buscar. Y eso fue lo que pasó. A los pocos minutos empezamos a oír los gritos. Primero uno, luego otro. Después el rechinido de un catre arrastrado, el golpe sordo de algo pesado cayendo. Alguien chilló como puerco y después ya no se oyó nada. En el pasillo, las sombras pasaban rápido, algunas con tubos, otras con cuchillos hechizos. Vi a un tipo pasar con un pedazo de espejo roto amarrado con cinta. Otro iba desnudo, con la cara llena de sangre. Nadie corría. Todos sabían a quién iban a buscar. No prendí la luz. No hablé. No me moví. Entonces, escuché el primer paso frente a mi celda. Se detuvo. Sentí como alguien respiraba del otro lado. «¿Quién está ahí?», preguntó una voz rasposa. «¿Es la del Pájaro?». Yo no contesté. La puerta se abrió por completo. «¿Qué pedo, loco? Aquí está el que chismeó del Rafa», dijo otro, esta vez más joven. El Pájaro se puso de pie, despacio, caminó hasta la puerta como si fuera a abrazar la muerte. No dijo nada, no lloró, solo salió. Lo mataron 2 minutos después, en el pasillo. Lo escuché, no quise mirar. Yo me quedé en la celda. Cerré la puerta desde adentro, aunque ya no servía. Puse el colchón contra la entrada y me acurruqué detrás del retrete. La celda tenía olor a orines y miedo. Las siguientes 2 horas fueron una sinfonía del infierno. Gritos, golpes, el eco de los barrotes chocando. Un tipo gritaba el nombre de su madre una y otra vez hasta que se ahogó con su propia saliva. Otro reía como loco mientras pateaba algo que sonaba como carne cruda. No hubo disparos. No hubo sirenas, no hubo guardias, nadie entró, nadie detuvo nada. Hasta que,
Cerca de las 2 de la mañana, se escuchó un altavoz. La voz del comandante retumbó como si nunca se hubiera ido. El módulo está asegurado. Todos los sobrevivientes a sus celdas. El que esté fuera será considerado agresor. Y así, como si nada hubiera pasado, comenzaron a cerrarse las puertas. Una a una. Clac, clac, clac. Yo salí de detrás del retrete temblando. El colchón seguía ahí, sucio, manchado. La puerta de mi celda no había cerrado, pero me quedé quieto, esperando a que lo hiciera. Cuando lo hizo, sentí una mezcla de alivio y de derrota. Al día siguiente, nos sacaron en filas. Algunos iban heridos, otros vendados. Algunos, como yo, sin un solo rasguño, pero con la mirada ida, hueca. En total, murieron 20 internos. Lo supe porque el director lo dijo en una entrevista con voz de resignación, como quien habla de una fuga de agua o de un problema de logística. Peleas internas, asuntos entre internos. No se usó la fuerza pública para evitar mayores daños. Nunca dijeron que ellos abrieron las puertas. Nunca dijeron que nos dejaron a la suerte de nuestras deudas. Desde entonces me dicen, el muerto que camina. No por cobarde, no por sobreviviente, sino porque, de todos los que estaban en mi pasillo, fui el único que no salió, y el único que volvió a dormir en esa celda. Penitenciaría de Santa Rosalía, Sonora, octubre del 2017. Me llamo Ignacio Suárez, y estuve 5 años en prisión por algo que no cometí. No lo digo como una defensa barata, ni porque quiera redimirme ante nadie. Lo que pasó allá adentro me cambió, y no precisamente para bien. De todo lo que viví, hay una historia que sigue retumbando en mi cabeza cada vez que cierro los ojos. Y no se trata de golpes, ni de pandillas, ni de castigos. Lo que me dejó marcado fue el silencio forzado de los que ya no están, y las palabras que tuve que escribir fingiendo que aún vivían. Mi tercer año lo pasé en el módulo número 4, conocido como El Seco, porque ahí mandaban a los que necesitaban desaparecer sin ruido. Era un sitio viejo, húmedo y con goteras oxidadas. Las celdas parecían ataúdes verticales. La comida era siempre fría, el agua salía café, y las luces parpadeaban como si estuvieran vivas. El primer día que entré ahí, un custodio con cara de rata me dijo: «Bienvenido al limbo, Suárez. Aquí vas a aprender a escribir con los dedos de los muertos». No entendí la metáfora hasta semanas después. En la prisión, si no tienes palancas o dinero, eres carne de cañón. Pero como tenía buena ortografía y escribía bonito, el jefe de custodios, un cabrón apodado El Licenciado, me asignó una tarea especial: redactar cartas para las familias de algunos internos. Al principio no me pareció raro. Había tipos que no sabían leer ni escribir, y sus familias estaban a kilómetros, sin teléfono ni visitas. Me pareció algo noble, pero todo cambió el día que me pasaron a una celda solitaria con una mesa, una lámpara amarilla colgada con un alambre y una caja de sobres usados. No tenía compañero de celda, solo una pila de expedientes con nombres, fotos y cartas viejas. El licenciado me entregó una lista. Estos ya no están, pero sus jefas no pueden saberlo todavía. Vas a escribir cada mes, como si ellos siguieran respirando. Tienes buena letra y sabes inventar. Que parezca real, ¿me entiendes? Creí que estaba bromeando. Pero cuando leí los nombres de la lista, reconocí a 2 que había visto semanas antes, y que, según los rumores, habían sido sacados en la madrugada para transferirlos. Transferidos mis huevos. Estaban muertos. Y ahora yo debía hacerles decir cosas. Empecé escribiendo las cartas como si no supiera la verdad. Cosas simples. Mamá, todo está bien. Me están tratando mejor. La comida ya no está tan fea. Mándame cigarros y una cobija porque aquí pega el frío. Pero con cada carta sentía que algo se desgarraba dentro de mí. Usaba frases que jamás había escuchado decir a los que ya no estaban, pero que imaginaba que sus madres querrían leer. Con el tiempo, perfeccioné el estilo. Empecé a imitar sus maneras de hablar. Uno usaba muchos «ora pues», otro siempre decía
Amachínate, jefa. Leía las cartas viejas que me dejaban como referencia y trataba de mantener la voz del muerto viva sobre el papel. Era una farsa exacta, tan buena que a veces yo mismo me convencía de que seguían ahí, en alguna celda lejana. Cada carta era revisada por el licenciado antes de ser enviada. Si le parecía muy melosa o sospechosa, me la regresaba con un garabato rojo. Una vez me dijo: «No te pongas sentimental, Suárez, que no parezca que se están despidiendo. Esto tiene que durar, durar». Eso era todo. Tenía que estirar la mentira hasta que ellos decidieran que ya no valía la pena. Algunas cartas regresaban con respuestas de las madres, hermanas, esposas. Las leía antes de que me las quitaran. Una decía: «Hijo, soñé contigo y estabas muy flaco, cuídate mucho». Otra: «Me siento orgullosa de ti, aunque estés ahí adentro». Yo no era ningún santo, pero cada vez que leía esas respuestas sentía que estaba escupiendo en la cara de alguien, y aún así seguía escribiendo. Una madrugada, un custodio al que le decían «el chino» me despertó con un codazo. Eran como las 3 y afuera todo olía a humedad y mierda. «Órale, Suárez». Otro se fue. Nuevo expediente. «Te toca levantarle el alma». La frase me pareció grotesca. Levantarle el alma. Como si yo fuera un ventrílocuo de cadáveres. El nuevo nombre era Jesús Villegas. Lo conocía poco. Era callado, de Veracruz, siempre con un rosario en el cuello. Lo mataron en las regaderas, según supe después. Decían que fue un ajuste interno. Nunca supe por qué. En la carpeta había una sola carta de su madre, escrita con letra de primaria. «Mijo, no te preocupes por el dinero. Vende la moto si puedes. Te extraño mucho. Aquí andamos con salud, que es lo importante. Te queremos». Le respondí usando palabras suyas que había oído una vez que platicó conmigo en el comedor. «Mamá, ya vendí la moto. Con eso me compré zapatos y algo de comida. Dígale al gordo que no ande de vago en la calle, que aquí no es vida. Denle un beso a la abuela de mi parte. Los quiero a todos». Cuando la terminé, me puse a llorar. No porque fuera un hombre sentimental. Lloré de coraje, de saber que yo era parte de algo que no debía existir. El verdadero terror comenzó cuando la rutina se volvió automática. Ya no necesitaba pensar, solo escribía. Letras, vidas falsas, historias que nadie iba a cuestionar. A veces, el olor del papel me causaba náuseas, como si cada carta trajera la peste de un cuerpo que se estaba pudriendo en una fosa sin nombre. Un día, la madre de uno de los muertos vino a visitarlo. Pidió hablar con él porque había recibido una carta donde decía que estaba enfermo. Quería llevarle medicina, pero su nombre ya no estaba en la base de datos. El licenciado me ordenó redactar una nota. «Me cambiaron de módulo, jefa. No me han dejado salir ni hablar por teléfono, pero estoy bien, no se preocupe, no venga, le escribo pronto». La señora se fue llorando. Yo la vi desde la celda de escribiente, entre las rejas de una ventanilla oxidada. Y esa noche no pude dormir. A veces escuchaba cosas, ruidos, no de fantasmas, sino de algo peor, la culpa. El silencio en ese módulo no era natural. Era como si todos los que habían pasado por ahí, muertos o vivos, dejaran un residuo invisible. Un tipo de energía que se te pegaba a la piel, como polvo tóxico. Llegué a soñar con los nombres que escribía. Soñaba que me pedían dejar de hacerlo. «Déjame ir», decían, «ya no me inventes». Una vez me desperté con las manos temblando. Tenía tinta en los dedos, pero no recordaba haber escrito nada. En el escritorio, sin embargo, había una hoja con una frase escrita una y otra vez. «No soy yo, no soy yo, no soy yo». El último que me tocó fue un joven que apenas llevaba 6 meses encerrado. Lo apuñalaron por robar cigarros de otra celda. Tenía una novia que le escribía cartas todos los jueves. Siempre firmaba con un dibujo de un girasol y un «te espero afuera, mi amor». Cuando me dieron su expediente, el licenciado me dijo: «Hazlo romántico, que suene feliz. La chava es de esas que se meten a protestar si se entera». Escribí lo que pude. Usé metáforas estúpidas sobre el sol entrando por la ventana y el olor de su perfume imaginado. Cuando terminé,
La carta me pareció tan falsa que me dieron ganas de vomitar, pero igual la entregué. Días después, la muchacha se presentó en la entrada con un cartel y una pancarta. Decía que llevaba semanas sin noticias, que sospechaba algo. No la dejaron pasar. La sacaron con amenazas. Al mes siguiente, su carta traía solo 3 palabras: ya no creo. Cuando finalmente me dieron mi libertad, ya no era el mismo. Afuera, nadie me preguntó sobre lo que hice dentro. Nadie quería saber. Y yo tampoco quería contar. Pero a veces, cuando me siento solo, escribo cartas a mi madre. Ella murió hace años, pero me gusta imaginar que aún puede leerlas. Le cuento que estoy bien, que tengo trabajo, que el sol entra por la ventana, que no se preocupe, que pronto le escribiré otra vez, y en el fondo sé que esa mentira también tiene algo de verdad. Me llamo Francisco Juárez y pasé los últimos 16 años de mi vida encerrado en el Centro de Readaptación Social número 4 de Matamoros, Tamaulipas. En ese lugar aprendí muchas cosas, pero la más importante fue que nadie, absolutamente nadie, se redime en una cárcel. Uno sobrevive, a veces. Entré por homicidio, no por gusto, ni por maldad, sino por desesperación. No te voy a contar que fui un santo, pero sí te puedo jurar que cuando le enterré el desarmador en el pecho a ese cabrón fue porque ya no tenía de otra. Él me estaba matando primero. Claro, eso nunca importó. En los papeles solo quedó que lo maté. Lo demás no sirvió ni como relleno en el informe. En el penal aprendí que los vivos no siempre mandan, que hay silencios más densos que los gritos y que las paredes no olvidan. Pero sobre todo, aprendí a temerle a un lugar en particular: la celda de aislamiento número 7, un cuartucho de 3x3 al fondo del pasillo de castigos, donde no entra el sol y las cámaras de vigilancia no graban nada útil desde hace años. Allí es donde terminan los que ya no sirven para nada, los que gritan demasiado, los que se enfrentan a los custodios, o, como fue mi caso, los que ya no tienen a nadie afuera que los espere. Fue el Día de Muertos de hace 3 años cuando decidí colgarme. No tenía a quién escribirle, nadie me visitaba y las pastillas para dormir ya no me hacían efecto. Pasaba las noches mirando al techo, contando grietas, escuchando los pasos del custodio pasar de largo, una y otra vez, como si la muerte misma me negara. Le robé una cuerda a los de intendencia, una de esas que usan para atar los tambos de basura. No era muy gruesa, pero suficiente. La guardé debajo del catre, enrollada en mi pantalón viejo. Esperé una semana, cada noche preparándome mentalmente, hasta que me mandaron a aislamiento por una pelea en el comedor. El castigo fue de 3 días. Era perfecto. El aislamiento no tiene ventanas, solo un foco pelón que parpadea. La puerta de metal chirría cada vez que la abren y no hay inodoro, solo un agujero en el suelo. Ahí el tiempo se estira, se pudre. Cada hora parece un castigo nuevo. Esa noche, cuando me encerraron, noté algo raro. La celda ya tenía una silla de plástico, una de esas que nadie usa en el penal porque están rotas. ¿Quién demonios había metido una silla a aislamiento? La empujé con el pie, desconfiado. Luego vi la cuerda. No era la mía. Colgaba del tubo del foco, amarrada con un nudo doble, firme. Había una marca en el suelo, justo debajo, como si alguien hubiera arrastrado los pies antes de caer. Me congelé. Era imposible. Nadie entra a aislamiento con objetos, mucho menos con una cuerda lista para colgarse. Pensé que era una broma, un castigo psicológico. A veces los custodios hacen eso, juegan con tu cabeza para ver cuánto aguantas. Pero esto era distinto. No había risas al otro lado de la puerta, ni pasos, ni gritos en el pasillo, solo un silencio espeso que parecía llenarlo todo. Me senté en la esquina, sin tocar nada. Pensé que me estaba volviendo loco. Al día siguiente, al despertar, la cuerda seguía ahí, exactamente igual, la silla en su lugar, el nudo, tenso. Parecía que alguien la había preparado justo para mí, pero yo no la había tocado. No sé por qué lo hice, pero esa mañana,
Me levanté, moví la silla y revisé el nudo. Estaba bien hecho, como si alguien que de verdad supiera anudar hubiera dejado todo listo. Me imaginé al último cabrón que la usó. ¿Lo habrán sacado colgado o no le dio tiempo? Revisé el techo, el tubo, la resistencia del foco. Todo soportaría el peso de un hombre. Todo estaba listo, menos yo. La segunda noche fue peor. El foco parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse. Me senté en el catre, con la espalda contra la pared, viendo la cuerda colgando frente a mí como un maldito péndulo. Y entonces la vi moverse. Al principio pensé que era el aire, pero no había corriente, ni una rendija. La cuerda se movía sola, lento, como si alguien invisible jugara con ella. Un vaivén mínimo, pero constante. Como si el fantasma de alguien más aún estuviera colgado, balanceándose suavemente sobre mi celda. Me puse de pie, no sé si por impulso o por miedo. La cuerda se detuvo. El silencio se volvió más grueso, más denso. Me acerqué, y fue entonces cuando escuché el sonido. Una exhalación, justo detrás de mí. Me giré en seco. No había nadie. El foco parpadeó de nuevo. Un chasquido eléctrico rompió el aire. Volví al catre, pero no dormí. No se puede dormir cuando sientes que algo más respira contigo en una habitación sin ventanas. La tercera noche fue la última. No porque me sacaran, porque algo cambió. Cuando abrí los ojos al anochecer, la cuerda ya no colgaba recta. Estaba torcida, como si alguien hubiera estado colgado de ella y apenas la hubieran retirado. La silla estaba a un lado, volcada. En el suelo había marcas de uñas. No lo soñé, las vi, como si alguien hubiera rascado desesperado en el cemento antes de que la cuerda le quitara el aire. Me levanté de golpe, grité, golpeé la puerta. Nadie respondió. Pasaron horas, o tal vez minutos, no lo sé. El tiempo ya no se mide igual allá adentro. Me acerqué a la cuerda, y esta vez no dudé. La tomé. El nudo estaba más firme, más tenso, como si alguien lo hubiera ajustado con cuidado para mi cuello. Puse la silla en su lugar, subí, pasé la cuerda por mi cabeza, y en el instante exacto en que el nudo rozó mi garganta, escuché una voz. Yo no me pude ir. ¿Y tú? Sentí el calor de un aliento en la nuca. La cuerda se tensó sin que yo la tocara. Me caí de la silla. El plástico crujió. Caí al suelo y me golpeé la cabeza contra el cemento. Vi estrellas, sangre. El foco estalló. Oscuridad total. Cuando desperté, ya era de día. Los custodios me sacaron. Nunca dije nada. No me creyeron cuando balbuceé que alguien más había preparado todo. Solo me dijeron que era común que los presos intentaran colgarse, que había una lista, que yo era el número 13 en intentarlo desde que se inauguró el penal, y que 9 lo habían conseguido. ¿Sabes qué fue lo que me hizo jurar que nunca volvería a ese cuarto? Que cuando me llevaban arrastrando por el pasillo, vi el techo por última vez, y la cuerda ya colgaba otra vez, limpia, firme, esperando. Y desde entonces, cada vez que se llevan a alguien a aislamiento, sé que no están solos. Alguien los espera, alguien que no pudo irse. A mí me quedan 2 años de condena. No pienso hablar con nadie, no pienso pelear, no pienso gritar, porque en este lugar los que gritan son los primeros que desaparecen. Solo escribo esto para que quede en algún lado, por si alguien más termina en la celda número 7. No intenten colgarse, la cuerda ya está ocupada. Nunca imaginé que aquel taller de tatuajes al que entré por curiosidad acabaría siendo el lugar donde casi pierdo la cara y la vida. Todo empezó una tarde que me cambió por completo. Yo era interno en un centro de rehabilitación de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Tenía apenas 20 años y llevaba 3 meses encerrado por órdenes de mi madre, después de que me detuvieran con unas bolsitas de cristal y me amenazaran con levantarme cargos por narcomenudeo. Si no hubiera aceptado el internamiento, me habrían refundido en Santa Marta. Así que escogí lo menos peor, una clínica de recuperación voluntaria, que en realidad era una prisión sin barrotes,
manejada por otros internos y coordinadores que habían sido peores que yo. Ahí adentro no te curas. Te aprendes a tragar el miedo, a hacer silencio, a no mirar a nadie a los ojos. Yo ya había tenido broncas con varios internos, sobre todo con uno que todos conocían como el Panda, un tipo gordo y lleno de tatuajes, que controlaba a los demás a punta de miedo y golpes. Le caí mal desde el primer día porque me negué a besarle la mano cuando me lo presentó uno de sus lacayos. Desde entonces, viví bajo su lupa. Me tocaban los peores turnos de limpieza, las comidas frías, las duchas sin agua caliente. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde de sábado, uno de los encargados entró al comedor y gritó que necesitaban voluntarios para ayudar a pintar una bodega, afuera del centro. Aunque no lo dijo, todos sabíamos que esas pintadas eran trabajos para algún contacto del staff, favores por debajo del agua. Pensé que sería una buena oportunidad para salir, aunque fuera por unas horas. Lo que no sabía es que ya me habían elegido desde antes. «Tú vas, perro», me dijo el Panda, apuntándome con el dedo lleno de tinta. «Hoy vas a servir para algo». Me llevaron junto con otros 2 internos. Uno de ellos era el flaco Mauricio, que tenía cara de muerto desde que lo conocí. El otro era nuevo, apenas y hablaba. Subimos a una camioneta sin placas que manejaba uno de los coordinadores, un tipo serio al que todos llamaban Chuy. No hablábamos durante el trayecto. Yo miraba por la ventana, reconociendo calles y avenidas con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Pasamos por Pino Suárez, luego por Isabel la Católica, hasta que dimos vuelta en una callejuela estrecha, sin cámaras, sin tiendas. Allí estaba el lugar. Era un local con cortina metálica a medio abrir. En la fachada decía Studio Inc. Perdición, letras negras con rojo sangre. A su alrededor, paredes grafiteadas, basura en la banqueta y una luz de neón parpadeante que colgaba de un foco roto. Al entrar, el olor a sudor rancio, tinta vieja y metal caliente me hizo toser. El lugar era pequeño, oscuro, con un par de sillones de piel cuarteada, una mesa con frascos llenos de agujas usadas y una cabina al fondo con una lámpara quirúrgica. «Hoy vamos a hacer algo especial», dijo Chuy, con una sonrisa siniestra. «El Panda dijo que eras bueno para los dibujos, ¿no?» Yo apenas asentí. Tenía algo de talento para el graffiti, había rayado un par de muros antes de que me atraparan, pero no entendía qué tenía que ver eso con el taller de tatuajes. «Hoy aprendes de verdad», añadió Chuy, y sacó una caja de metal oxidado. Dentro había una máquina para tatuar, pero sin la aguja habitual. En su lugar tenía una punta metálica gruesa, más parecida a un cauterizador que a un instrumento de precisión. «No», dije en seco. «Yo no sé tatuar, no me voy a meter en eso». Fue entonces que sentí el primer golpe en la nuca. Me desmayé por segundos. Cuando desperté, tenía las muñecas atadas al respaldo de un banco metálico. Me dolía la cabeza y al intentar hablar, noté que tenía algo en la boca, cinta adhesiva. Frente a mí estaba el Panda, con los ojos llenos de odio. El flaco Mauricio observaba desde una esquina, temblando. El nuevo ya no estaba. «¿Tú crees que esto es un retiro espiritual, cabrón?», dijo Panda, acercando su cara a la mía. «Aquí se viene a sufrir, a entender quién manda, y tú te has pasado de verga desde el primer día». Le pidió a Chuy que calentara la máquina. El zumbido que hizo fue distinto al de un tatuador normal. Era un zumbido grave, con un chasquido al final, como si algo estuviera fundiéndose. «Hoy vas a ser lo que eres», dijo, mientras le pasaban un frasco con tinta negra. «La perra de todos». Me desató solo una mano, lo suficiente para sujetarme del cuello. Chuy sostenía mi cabeza por detrás y uno de los lacayos me agarró de la mandíbula. No podía moverme, sentí el metal caliente aproximarse a mi mejilla y lo siguiente fue un dolor indescriptible. No era solo una quemadura, era como si me arrancaran la piel a tirones, como si mi rostro se derritiera y se solidificara al mismo tiempo. Olía a carne quemada y mi grito quedó atrapado tras la cinta. Logré patear a uno, pero eso solo provocó más golpes.
Me desmayé por segundos. Cuando abrí los ojos, la mitad de mi cara ardía. Me habían marcado con letras toscas: P.D.T. y más abajo un dibujo de una cadena. «Perra de todos», dijo Panda, «para que nunca lo olvides». Me tiraron al suelo, como un perro herido. Mauricio lloraba en silencio. Al día siguiente, nos regresaron al centro como si nada hubiera pasado. Mi cara tardó semanas en cicatrizar, pero la marca quedó para siempre. Nadie dijo nada, nadie preguntó, ni siquiera el director del centro. Pasé los meses restantes en silencio, sin hablar con nadie, con la mirada en el suelo, obedeciendo como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. No fue hasta que mi madre logró sacarme por medio de un abogado que pude contar lo que pasó. Nadie me creyó al principio, hasta que encontraron el cuerpo del nuevo, aquel chavo callado, enterrado detrás del taller de tatuajes. Lo habían marcado igual que a mí, pero él no sobrevivió a la infección. Hoy vivo con una parte de la cara destruida, una cicatriz deformada que a veces me sangra cuando hace calor. La cubro con una bufanda, aunque todo el mundo sabe lo que significa. No volví a saber nada de El Panda ni de Chuy. El taller cerró de un día para otro, como si nunca hubiera existido. Pero cada que paso por esa zona, cada que veo un tatuaje con letras negras mal hechas, siento el mismo ardor, como si la herida aún estuviera viva, y en cierto modo, lo está. Siempre supe que mi condena era más larga que mi vida. El tipo de sentencia que no se mide en años, sino en huesos pudriéndose bajo la rutina de los muros. En el reclusorio Oriente, cada día es una repetición de otro. El mismo desayuno que parece avena con polvo, las mismas caras envejecidas por el encierro y ese olor a humanidad estancada que jamás se va. No hay esperanza, solo el conteo, la comida y el patio. El patio central es el único lugar donde el cielo parece existir, aunque esté cortado en rectángulo por el filo de las torres. Es un espacio cuadrado, rodeado por rejas altas y cámaras que giran como ojos sin párpados. Salir al patio es casi un privilegio, un premio. Para muchos es el único alivio a la rutina, pero yo no lo veía así. Para mí, el patio siempre fue otra celda, solo que sin techo. Ese día me tocó salir. Era un jueves, cerca del mediodía. El sol estaba picante, el tipo de calor que levanta vapor del cemento. Los custodios nos gritaron por nombre, como siempre, en voz alta y seca. Zamora, González, Ávila y Ortega. Yo soy Ortega. Salí. Caminé en fila con los otros, con las manos a los costados, como si las cadenas aún estuvieran. A la entrada del patio, un custodio me empujó con su tonfa como si hiciera falta. Al entrar, supe que algo no estaba bien. Estaba más vacío de lo normal. Solo había unos cuantos internos dando vueltas al perímetro, como animales enjaulados. Y lo más raro, el altavoz. Nadie lo miraba, pero todos lo escuchábamos. Un chasquido, como cuando alguien conecta un micrófono. Después, la voz metálica. Interno número 46, Ortega, prepárese para paseo. Mi cuerpo se congeló. Lo sentí antes de entenderlo. Los internos dejaron de caminar, todos, como si el tiempo se hubiera doblado. Voltearon a verme, algunos con lástima, otros con resignación. Nadie dice nada. Nadie nunca dice nada cuando se menciona un paseo. Ese término, paseo, no está en el reglamento. No existe en los papeles. Pero dentro, todos sabemos lo que significa. El último que escuché fue un tipo de cocina. Había robado comida. Una semana después, su celda estaba vacía. Dijeron que lo trasladaron, pero ninguno de nosotros ha conocido a alguien que regrese de un paseo. Los custodios llegaron por mí unos minutos después. 2 hombres altos, uniformados, uno con lentes oscuros. Me esposaron sin decir palabra. Me sacaron del patio por una puerta que no se usa para el recreo. No era la entrada de siempre, era una que va por los pasillos de mantenimiento. El sonido de nuestros pasos era lo único que se oía, ni los gritos de los otros módulos, ni radios, nada. Después de varios minutos, me llevaron a una zona que jamás había visto. Piso de cemento nuevo,
paredes limpias, luz blanca y directa. Todo era demasiado correcto. Me metieron a un cuarto chico, una mesa, 2 sillas, una cámara en la esquina, girando muy despacio. Me sentaron. Entró un hombre con traje, sin uniforme, sin placas, 40 y tantos años, cabello corto, maletín en la mano. No se presentó. ¿Sabes por qué estás aquí? Dijeron que era un paseo, respondí, sin evitar que mi voz temblara un poco. El tipo no reaccionó. Abrió el maletín y sacó una carpeta. La colocó frente a mí. Esto es lo que sabemos de ti, dijo. No abrió la carpeta, pero queremos saber lo que no está escrito. Lo miré, confundido. ¿A qué se refiere? Nos interesa tu paso por el módulo 2, el mes pasado. Los movimientos, las visitas que no se registraron. Quise responder, pero el silencio se hizo denso. ¿Visitas no registradas? ¿Qué carajos estaba diciendo? No entiendo, dije. ¿Quién te pidió guardar silencio, Ortega? Lo miré. La cámara giraba muy lento. Mi garganta estaba seca. Nadie. El hombre no dijo nada. Sacó una hoja y la deslizó hacia mí. Era una foto. Un interno. Lo conocía. Se llamaba Armando, apodado El Gordo. No lo había vuelto a ver desde hacía semanas. Supuestamente lo habían cambiado de celda. ¿Sabes dónde está? Dijeron que lo pasaron a otro módulo, respondí. El hombre sonrió, pero sin alegría. Nadie lo pasó. Nadie firmó su traslado. ¿Ves a dónde voy? Empecé a sudar. Me limpié con la manga. No me ofrecieron agua. ¿Qué quieren de mí? Solo respuestas, Ortega. Entonces me di cuenta. No era una entrevista. Era una advertencia. Estaban evaluando algo más. No querían que hablara. Querían saber hasta dónde estaba dispuesto a mentir. Me dejaron solo por horas, sin comida, sin baño. Luego regresaron. ¿Listo para tu paseo? Me sacaron de ahí y me llevaron por un pasillo aún más largo, bajando escaleras. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso. El aire era húmedo. Al final, una puerta metálica con lector biométrico. Uno de los custodios puso el pulgar. Se abrió. Dentro, un cuarto vacío, frío, gris, sin ventanas, solo una silla metálica. Me sentaron, ataron mis tobillos y muñecas. Un tercer hombre entró, otro trajeado, sin rostro conocido. Se quedó de pie, mirándome. ¿Sabes por qué nadie regresa del paseo? No respondí. Porque nadie debería haber sido llevado. La puerta se cerró. Lo que siguió fue lo peor que he vivido. No me pegaron. No me torturaron en el sentido físico, pero durante horas, uno por uno, me mostraron videos, imágenes, grabaciones de mí mismo, caminando por el módulo, entrando a lugares que no recuerdo, hablando con internos que estaban oficialmente muertos, archivos falsificados con mi firma. Me mostraron pruebas de cosas que no hice, o no recordaba haber hecho. Me quebraron. En algún momento, grité que no era cierto, que no podía ser. Ellos solo asentían, tomaban nota, me observaban. Después de muchas horas, sin decir palabra, me desataron. Me entregaron un uniforme nuevo, limpio, sin número, y me escoltaron de regreso a mi celda. Ninguno de mis compañeros dijo nada cuando regresé. Desde ese día, soy otro. La comida cambió, el colchón es más grueso, me llaman Ortega, pero sé que ya no soy el mismo. Los custodios me saludan por nombre. Algunos internos me miran con miedo, otros con respeto. Y, de vez en cuando hay recreo, escucho el altavoz decir un nombre. Otro número, otro paseo. Nadie regresa. Yo sí regresé, pero ya no soy yo. Me llamo Vicente, y aunque suene raro decirlo, fui el barbero oficial del penal de San Eduardo durante más de 6 años. No es un título que suene muy glamuroso, pero créeme, en un lugar como ese, tener una navaja legalmente en la mano te da un poder que no muchos pueden manejar sin romperse por dentro.
San Eduardo está a las afueras de Torreón, entre brechas polvosas, fábricas oxidadas y un aire seco que quema la nariz. El penal parecía un cascarón viejo, pero por dentro era un infierno bien estructurado. Módulos por nivel de peligrosidad, pabellones para internos con enfermedades mentales y un pequeño cuarto al fondo, donde me instalaron a mí. La barbería. Cuando entré, era un simple reo más, condenado por robo agravado y portación de arma. Pero sabía cortar pelo desde los 14, gracias a mi tío en Gómez Palacio, y eso me abrió una puerta que muchos codiciaban. No por el oficio en sí, sino porque me dejaba moverme entre todos los módulos sin tantas restricciones. Me veían como un neutro. Al principio me pedían solo recortes para las visitas, pero un año después comenzaron las limpiezas. Rasurados forzados, decían los custodios. Les pasaban lista, los llevaban al módulo médico y, uno por uno, me los sentaban en la silla, esposados, con el cuello expuesto y la mirada encendida de rabia contenida. A veces eran castigos, otras veces prevención sanitaria. Tú sabías que no podías preguntar, solo cortar. Pero fue en el segundo año cuando sucedió lo que lo cambió todo. Uno de los internos más temidos, conocido como el Chilango, jefe del módulo C, se negó a ser rapado. Lo arrastraron entre 3 custodios y yo vi desde la silla cómo lo empujaban contra el espejo. Tenía la cara ensangrentada y no dejaba de gritar insultos. Me temblaban las manos, pero tenía que rasurarlo. La primera pasada fue limpia, la segunda, no tanto. La hoja se desvió con el movimiento brusco de su cabeza y le corté la oreja. No toda, pero una buena parte del lóbulo cayó al suelo como una uva podrida. Hubo silencio. El custodio que estaba más cerca me empujó. Otro me gritó que no me moviera. El Chilango, que todavía sangraba, soltó una carcajada seca y dijo: «Este güey sí corta con huevos. Pensé que me iban a castigar, pero no». Me sacaron del cuarto sin decir palabra, me llevaron de vuelta a mi celda y por la noche vino el alcaide. Un tipo moreno, de bigote angosto y ojos claros como agua estancada. Se llamaba Don Marcial. «Dicen que no fue un accidente», me dijo, mientras se sentaba en mi litera como si fuera suya. ¿Fue o no fue? Me quedé callado. No importa. Lo que importa es que el Chilango quedó marcado. Y ahora otros quieren lo mismo. Les gusta eso. Lo ven como símbolo de respeto, ¿sabes? Como los tatuajes o las cicatrices. Desde esa noche, cada cierto tiempo, me mandaban internos con indicaciones específicas. Márcalo leve. Dale un tajo al cuello, sin que sangre, mucho. Déjalo feo, que se note que perdió. Pero nunca me dijeron directamente que debía cortar orejas. Eso vino después. La primera vez que lo hice con intención fue con un tipo apodado El Becerro, violador. Lo trajeron esposado, sin camisa, con las costillas al aire. Tenía la cara de esos que no sienten vergüenza. Me lo ordenaron 2 custodios. Hazlo parecer accidente. Y así lo hice. La hoja bajó por detrás del oído y al primer tirón se desprendió como una hoja húmeda. Lo vi retorcerse y aunque gritó, no lo escuché bien. En mi cabeza solo retumbaba un pensamiento. Ahora no soy nadie. Ahora soy parte del sistema. Después de eso, no hubo castigo. Al contrario, cada vez que pasaba algo, me regalaban una Coca-Cola fría, o cigarros, o hasta me dejaban usar el teléfono del alcaide para llamar a mi madre. Comencé a guardar las orejas. Las primeras las tiré. Luego me pregunté si alguien más lo hacía. Number. Entonces empecé a envolverlas en servilletas de papel, etiquetadas con las iniciales de los internos, y las escondía dentro de un compartimento suelto en el techo del consultorio dental, justo enfrente de la barbería. Tenía 7 cuando comenzó la paranoia. Empecé a soñar con sus rostros. No gritaban, solo me miraban. En una ocasión, un interno al que le corté el borde de la oreja en un accidente menor me dio las gracias. Me dijo que ahora lo respetaban en el módulo D. Gracias, barbero, me diste rango. Yo solo asentí, pero algo en mí ya se había podrido. El alcaide cambió. El nuevo, un gordo nervioso que olía a desinfectante, pidió revisar todas las áreas.
Un día entró al consultorio dental, notó la trampilla mal sellada y la abrió. Nunca olvidaré su expresión. No gritó, no pidió ayuda, no se desmayó. Solo miró las orejas envueltas, con una calma que me revolvió el estómago. Luego me miró a mí y dijo: hay cosas que no se escriben en los informes, pero sí se pagan con lealtad. A partir de ahí, se volvió algo institucional. No me lo pedían, simplemente me dejaban actuar. Cuando alguien era delatado como soplón, lo traían conmigo. Cuando había que controlar a un interno sin dejar moretones, yo era la vía. A veces solo cortaba la parte externa, a veces solo un pedazo del lóbulo. Pero las orejas no dejaban de llegar. Las conté. Llegué a tener 39. No soy un monstruo. Al menos, no como esos que matan a sangre fría. Yo obedecía, o al menos eso me repetía, hasta que llegó uno que me hizo dudar de todo. Era joven, 20 o 21 años, moreno, delgado, sin tatuajes. Se llamaba Armando. Decía que lo habían metido por error, que lo confundieron con su primo. No hablaba mucho. Cuando me lo trajeron, esposado y tranquilo, me dijeron: rasúralo completo. Y ya sabes, lo miré. Tenía los ojos vidriosos. No parecía tener la energía para oponerse. Cuando sentí su cuello bajo mi mano, supe que no debía hacerlo. Pero aún así, deslicé la navaja. La hoja rozó su piel, y justo cuando iba a bajar por la oreja derecha, él habló: si me cortas, me matas. No por la sangre, sino por lo que viene después. No respondí, pero mi mano se detuvo, y por primera vez en años terminé un rasurado limpio, sin marcas, sin cortes. Lo dejé ir. Esa noche entraron a mi celda 2 internos del módulo de castigo. Me golpearon sin decir palabra, me rompieron 2 costillas y me dejaron un ojo cerrado. Nadie me preguntó por qué, nadie vino a ver cómo estaba. Al día siguiente vi al joven Armando en el comedor. Su oreja seguía intacta. Me miró, asintió y siguió comiendo. Fue entonces cuando decidí terminar. Saqué las orejas del techo y las metí en una caja de cartón con el logotipo de una empresa de limpieza. Me fui al patio de lavandería, donde el horno industrial se usaba para desinfectar cobijas. Ahí las tiré todas. Tardaron 8 minutos en quemarse. El olor era nauseabundo, pero no sentí culpa, sentí alivio. Después de eso, pedí ser reubicado. Me mandaron al módulo de carpintería. Dejé la barbería, la navaja, las sillas. Nunca supe qué pasó con los custodios que me daban las órdenes. Algunos los cambiaron, otros siguieron, pero ya no me hablaban, como si yo hubiera dejado de existir. Salí del penal 3 años después, por buena conducta. Hoy corto pelo en un mercadito en Lerdo. Tengo un espejo pequeño, una silla vieja y una navaja nueva. Y cada vez que alguien me pide que le rebaje el contorno de las orejas, yo le digo que no, porque todavía puedo sentir su forma, todavía puedo recordar su peso, porque algunas cosas no se lavan, ni con jabón, ni con rezos, porque yo fui el barbero del penal, y hubo un tiempo en que guardaba orejas como otros guardan monedas antiguas. Y nadie me dijo que eso también era una forma de volverse asesino. Nunca aprendí a leer ni a escribir. No me da vergüenza decirlo, es la verdad. En la casa donde crecí, allá en la Sierra de Puebla, la escuela era un lujo que pocos podíamos darnos. A los 9 años ya ayudaba a mi papá a cargar costales de cemento en la obra y mi mamá decía que el trabajo era la mejor escuela de la vida. Para cuando cumplí los 18 ya tenía callos en las manos y los músculos curtidos por el sol. Mi historia cambió cuando me metí en problemas. No voy a justificarme, pero tampoco voy a negar lo que pasó. Una madrugada me agarraron con 2 compañeros tratando de robar cobre de una construcción en Naucalpan. Ni siquiera lo habíamos cortado, nomás lo estábamos revisando, pero con eso bastó. El dueño ya tenía todo listo, cámaras, guardias y hasta unos policías amigos suyos. Nos echó encima a todos. A uno lo soltaron porque tenía familia con dinero, a otro se peló, a mí me comieron vivo.
Me condenaron a 5 años en un penal estatal. Dicen que fue poco, que tuve suerte. Pero yo sé que el infierno no tiene tiempo y que los días se vuelven cuchillos si los pasas encerrado. Al principio fue lo que uno se espera. Golpes, hambre, celadores que te miran como si fueras algo que se arrastra. Pero conforme pasó el tiempo, entendí que en ese lugar no solo hay jerarquías entre presos, también entre custodios. Y arriba de todos ellos estaba el jefe de seguridad, un tal licenciado Bustamante. Así le decían. Nunca supe si tenía estudios, pero hablaba como político y siempre traía una pluma fina en la camisa y una sonrisa que daba asco. Mi tercer mes fue cuando todo cambió. Me mandaron a la área de confianza, supuestamente por buena conducta. Me sorprendió porque no era cierto. Apenas me estaba adaptando. ¿Cómo iba a portarme bien si apenas entendía cómo no morir? La oficina administrativa era distinta. Tenía aire acondicionado, mesas limpias, pisos encerados. Me encargaban cosas simples: barrer, hacer mandados, cargar cajas con papelería. Me sentí aliviado. Pensé que al fin podría tener un poco de paz, aunque fuera detrás de esos muros. Fue entonces cuando me llamaron a la oficina del licenciado. «Tú eres el nuevo del área de confianza, ¿verdad?», me preguntó mientras hojeaba unos papeles. Asentí. «¿Sabes leer?», negué con la cabeza. «No te preocupes, aquí vamos a cuidar de ti. Lo único que quiero es que me firmes este papel. Es un formato de rutina para que puedas trabajar oficialmente en esta área. Te da beneficios, mejores comidas, más horas al aire libre, visitas más frecuentes». Extendió el papel y un bolígrafo. Las letras parecían garabatos. «¿Firmo aquí?». «Ahí mismo». No pensé en nada. Firmé con mi nombre, como lo hacía en los bancos cuando ponía mi huella. Salí con la esperanza de que las cosas mejorarían. Y sí, al principio todo pareció un cambio real. Me daban comida que no sabía a vómito, tenía acceso a duchas sin fila, y los custodios no me gritaban como a perro. Incluso me permitieron usar el baño del personal, algo que en cualquier otro lado sería impensable. Pero después de 2 semanas, las cosas se torcieron. Una tarde, me dijeron que me presentara a la oficina del licenciado. Entré. No había nadie más. Me ofreció un café. Me pareció raro, pero lo acepté. Me senté. «¿Estás cómodo aquí?». «Sí, gracias». «¿Te gustaría quedarte más tiempo en esta área?». «Sí», dije, sin saber lo que eso implicaba. «Entonces vas a cooperar». No entendía a qué se refería. «Acompáñame». Caminamos por un pasillo que nunca había visto. Abrió una puerta con llave. Adentro había una especie de sala con sofá, televisor, cortinas pesadas, olor a loción fuerte y cigarro barato. Cerró la puerta con seguro. «Te vas a quitar la ropa». «¿Perdón? Ya sabes lo que firmaste. ¿O no sabes?». Me paralicé. «¿Qué firmé?». Él sonrió. «Firmaste un documento de consentimiento voluntario para servicios personales. Es legal. Estás aquí por voluntad propia, ¿no?». Yo no sabía qué decir. No entendía esas palabras. Solo sentía el cuerpo helado. «Mira, no te pongas nervioso. Esto puede ser muy fácil. No tienes que sufrir si haces lo que se te pide». No me quité la ropa. Él lo hizo por mí. Me agarró del cuello como quien acomoda una camisa, me empujó hacia el sofá y me usó. Fue la primera vez, pero no la última. Después de eso, me sentí muerto. No supe cómo regresar al dormitorio. No me limpié. No hablé con nadie por 2 días. Volví a su oficina 3 veces por semana. A veces él estaba solo, a veces con otros. Nadie usaba nombres. Yo no tenía voz, solo cumplía. Si me negaba, me recordaban el papel. Me recordaban mi privilegio. Me advertían que podían regresarme al módulo general, con los mismos que ya me habían roto la nariz por robarles una tortilla. Cada vez que iba, algo se apagaba dentro de mí. Me di cuenta de que no era el único. Había otros como yo. A veces los veía salir de esa sala con la mirada vacía. Unos eran jóvenes, otros viejos. Nadie decía nada. En ese lugar, el silencio es parte de la estructura. Uno no denuncia, uno sobrevive. Pasaron casi 2 años. Cada vez que mi madre venía a verme, intentaba sonreír. Le decía que trabajaba en la administración, que todo estaba bien,
Ella me traía galletas, fotos de mis sobrinas, camisas limpias. Yo las dejaba en mi celda y lloraba como niño cuando se iba. Un día llegó un nuevo interno. Se llamaba Emiliano. Tenía 19 años y la sonrisa rota. Nos hicimos amigos. Él sí sabía leer. Me enseñaba letras con paciencia. Compartíamos pan. Hablábamos bajito para que nadie sospechara. Un mes después, lo vi salir de la oficina del licenciado, caminando como yo caminé la primera vez. ¿Te hizo firmar? Sí, respondió sin mirarme. No hablamos más esa noche. Al día siguiente, Emiliano se colgó en el baño de visitas. Lo encontraron con la cara morada, los ojos abiertos. El alambre era de los que usan en las luminarias. Yo estallé. No lloré, no grité, no recé. Caminé hasta la oficina del licenciado y le dije que ya no lo iba a hacer más. Él se levantó despacio, cerró su libreta. Me miró como si fuera un perro que se le estaba revelando. Te puedo desaparecer en menos de 5 minutos. ¿Tú crees que alguien va a preguntar por ti? No respondí. Salí de la oficina, me fui al dormitorio, me acosté. Y esa noche, mientras todos dormían, me metí un tornillo en la pierna. No lo suficiente para matarme, pero sí para ir a enfermería. Sabía que con una herida así me sacarían del área de confianza. Funcionó. Pasé 2 semanas en recuperación. Cuando salí, me mandaron al módulo más bajo, sin beneficios, sin duchas, sin visitas extra. Pero nadie más me volvió a tocar. A los 5 años salí libre por buen comportamiento. Nadie supo nunca lo que pasó detrás de ese escritorio. El licenciado sigue ahí. Lo sé porque un amigo mío fue internado el año pasado y me lo confirmó. Yo ahora vivo en Toluca, trabajo como albañil. Empecé a aprender a leer de verdad. Ya sé escribir mi nombre completo. Tengo miedo de hablar, pero más miedo tengo de que nadie hable nunca. Por eso te cuento esto. Porque hay cosas que matan más que los barrotes. Cosas que se firman sin saber, pero que te roban para siempre.